Recibir esta noche al diputado opositor Juan Requesens, que se ha jugado la vida por la causa de la libertad en su país. Juan, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer además estar aquí. Te felicito de corazón por el gran trabajo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo aquí en Miami? ¿Cuándo saliste de tu país? Bueno, llegué esta madrugada, salí de Bogotá a Miami a las 11:30 de la noche, llegué a las 3:30 hora de Bogotá, 4:30 hora de Miami. ¿No has dormido? No, trabajando duro. Creo que, y lo decía esta mañana en un programa de radio, donde sea que haya un venezolano, nuestro deber es llegar allí. Nos ha tocado muy duro, yo soy diputado del Estado Táchira, recorrer cada uno de los municipios del Estado, recorrer el país también, pero por supuesto tener la oportunidad de viajar. Y en mi caso, que vine hasta Miami, hasta Estados Unidos, para poder tener una asamblea que tenemos el miércoles, el FIU, poder estar con los medios de comunicación, poder compartir con los venezolanos que están dejando el pellejo aquí también, haciendo de todo y paralizando sus vidas por colaborarnos a nosotros en nuestra crisis. Para mí es un gran orgullo y no he parado de dar las gracias. Hay el temor de que cuando vuelvas, ¿cuándo piensas volver? No lo sabemos todavía, pero pronto. Y no vamos a estar más de un par de días. Un par de días, claro. ¿Y no temes que al volver te anulen el pasaporte, como han hecho recientemente con periodistas políticos de oposición? Sí, es un riesgo, pero es un riesgo que vale la pena correrlo, ¿no? Cuando saliste ayer de Caracas a Bogotá, ¿tenías ese temor de sí, que no te dejaran salir? No salí por Caracas, pero si nos cierran la puerta le entramos por la ventana, a donde sea y lo que sea que tengamos que hacer para lograr los objetivos. Sí. Ahorita estamos en un periodo de organización, de difusión del mensaje, de comunicación política importante y vamos a hacerlo como sea y vamos a cumplir el objetivo como sea. Bueno, lo que tú has dicho es una metáfora exacta de lo que pasa en Venezuela. Es decir, al pueblo le han cerrado la puerta, ¿no? A la oposición, al pueblo, 80% de los venezolanos le han cerrado la puerta. Hay que entrar por la ventana. ¿Cuál es la ventana? Bueno, mira Jaime, esto es un conflicto que se dio, muchos dirigentes de oposición, Enrique era uno que lo denunciaba mucho. Cuando tú tienes una crisis social de la talla que hay en Venezuela, una crisis humanitaria, 80% de desabastecimiento, 3 de cada 10 personas comiendo la basura, 6 de cada 10 venezolanos que manifiestan que no comen sino 1 o 2 veces al día. Sí. Una inflación, hiperinflación galopante, el 82% de pobres. 82% de pobreza, la crisis hospitalaria que hay, 25.000 asesinatos al año. No puede, y cuando tú cierras los mecanismos institucionales para la resolución de esa crisis humanitaria, no queda sino una explosión de la talla en que esto se ha acordado. Todo, no fue ni siquiera algo inducido. Hace 90 días, Jaime, antes de que empezara el conflicto, la situación en Venezuela era de desesperanza, de desmovilización, de inacción prácticamente. Se fueron los hechos suscitando uno sobre otro y lo importante fue que la dirigencia política asumió la vanguardia del conflicto, asumimos la vanguardia del conflicto. ¿Pero la explosión ya ocurrió o está por ocurrir? No, yo creo que ocurrió y ha venido reescalando durante estos días. Una crisis política en el que la Mesa de la Unidad y nosotros elegimos el camino de la transición como método de resolución del conflicto. ¿Sí? Y de la transición, Jaime, siempre lo digo con mucha responsabilidad porque hay 4 formas de resolver este conflicto. A ver, ¿cuáles son? O Maduro renuncia, o hay un proceso, y pareciera que no va para eso. No, la primera es altamente improbable, claro. O convocan unas elecciones generales, que el gobierno insiste en cerrar esa puerta. Sí. O hay una insurrección armada que nosotros no apoyamos y que no queremos porque no es nuestra naturaleza, no tenemos ni queremos las armas. O en definitiva nosotros logramos una transición pacífica que para mí es quizás una de las más complejas, Jaime. Pero porque en términos prácticos, esa cuarta opción, ¿cómo ocurre si los militares no están a favor de la transición democrática? Precisamente, Jaime, por eso es que la transición es la más compleja. La transición requiere de la agitación y la irreverencia, de la movilización y la protesta de calle, junto con la política y los distintos mecanismos de presión institucional. Esos 2 factores ya están en pie. Claro, y son 4 frentes de lucha, nosotros lo hemos dicho. La presión institucional, que tiene que ver en este caso con la Fiscalía y la Asamblea Nacional, que son las 2 instituciones que están activando
por la Constitución y el Estado de Derecho. La presión internacional, ¿sí?, donde hay un grupo de dirigentes que están activamente maniobrando para lograr los apoyos. Hace 100 días, Jaime, era impensable contar con el apoyo que hoy contamos en Venezuela, en el mundo. El otro mecanismo, por supuesto, tiene que ver con el quiebre de conciencia, ¿sí?, con la localización de actores del gobierno de poder influyentes que den el paso de apoyar la Constitución y respetar el Estado de Derecho. Eso es clave en un conflicto como este. Chavistas arrepentidos, que siguen el ejemplo de la fiscal Ortega. Incluso pueden seguir siendo chavistas. La fiscal general de la República ha manifestado que ella es chavista, ya no se ha puesto la camisa de la Mesa de la Unidad, no se ha puesto la camisa de la chavistas con respeto a la democracia. Pero está exigiendo el respeto a la Constitución. Más allá de que yo no comparta doctrinariamente, pero se le respeta y se le reconoce la actitud que ha tomado en un momento como este. Y la otra, que es la agitación de calle y la defensa del derecho que tenemos nosotros a protestar y a ejercer ese derecho a la protesta. Por eso yo digo que el camino de la transición es la ventana. Es el más complejo, sí, Jaime. Es en el que cada rol tiene un papel fundamental. Yo lo he dicho, yo me considero un agitador. Hay quienes están por el mundo convenciendo gobiernos y convenciendo estados. Hay quienes se encargan de localizar estos chavistas que hacen respetar la Constitución. Hay quienes desde la Asamblea y desde la Fiscalía, bueno, en mi caso yo soy diputado y quizás tengo el doble rol, pero cada área de presión tiene un rol, tiene un papel, y la transición para mí es clave, Jaime, porque busca 3 elementos fundamentales. No sigas. Déjame hacer una pregunta. Porque vamos de 4 a 3 y de 3 a 4 y de 4 a 3. Claro. Ahí déjame hacer una pregunta. ¿La fiscal Ortega puede hacer algo más? O sea, ya la asamblea en la que tú estás ha decretado que Maduro hizo abandono de cargo. Claro. ¿No es cierto? Sí. O sea, para la asamblea, tú eres diputado de la asamblea, Maduro ya no es presidente. Hace días. ¿Eso es correcto? Es correcto. Por consiguiente, el presidente es Julio Borges. No. Mira, Jaime. ¿Quién es el presidente según la Constitución? Mira, Jaime, lamentablemente, y esto hay que decirlo con mucha responsabilidad, yo me caracterizo por ser bastante transparente en los planteamientos que hago siempre. Decretar algo, y es parte de los errores que quizás hemos cometido, pensar que por un decreto o la activación de un artículo nosotros podemos eliminar el poder de facto en Venezuela es un error. No, yo no te estoy hablando del poder de facto, te estoy diciendo si Maduro es el presidente constitucional de Venezuela. Constitucionalmente Maduro abandonó el cargo, por eso, sin embargo en la práctica sigue ejerciendo el poder. Pero yo no te he hablado de la práctica, ahora, te he preguntado quién es el presidente constitucional. Nosotros hoy estamos activando 2 mecanismos que son claves para la resolución de este conflicto constitucional del que tú hablas. Uno, yo no hablo de conflicto, porque para mí no hay conflicto. El presidente de la Asamblea es el presidente constitucional. No, hay un conflicto de poderes hoy, hay un conflicto constitucional absolutamente, y lo hay en la medida en que tenemos un poder judicial, un poder electoral, que irrumpen y amenazan contra la Constitución, sí, violan la Constitución, sí. No reconocen a la Asamblea Nacional, ahora no quieren reconocer a la Fiscal General de la República, y además hay un poder ejecutivo de facto que desde el poder también pues controla estos 2 poderes y viola constantemente la Constitución. Pero mi pregunta sigue sin respuesta. Incurriendo además en delitos de lesa humanidad. A ver, espera. Maduro no es el presidente constitucional, ¿no es cierto? Ajá. Porque hizo abandono de cargo. Claro. Entonces, ¿quién es? Bueno, ahí es donde está la paradoja de pensar. Pero es que no es una paradoja. Hay juristas, hay periodistas que han explicado que el presidente legítimo, el único poder público que tiene legitimidad, es el poder legislativo. Sin embargo, el presidente es Julio Borges. Sin embargo, fíjate que la Constitución establece que después de la mitad del periodo, cuando el presidente abandona el cargo, renuncia, es el vicepresidente. O sea, ¿tú crees que el vicepresidente es el presidente constitucional? No, Jaime, yo lo que estoy es convencido que hoy el presidente Nicolás Maduro, que ejerce desde el gobierno una dictadura, está incurriendo en violaciones de derechos humanos. Eso es otro tema, no me lleves a ese tema, en eso estamos de acuerdo. Pero es que, sin embargo, Jaime, pensar que en política forma no es fondo y que en este caso el debate jurídico es el que prela, creo que es un error hasta conceptual. Pero perdón, si la fiscal Ortega, en vez de citar a Benavides Torres, que no va a ir, dice, de acuerdo con el abandono de cargo que decretó la Asamblea Nacional, señor Maduro. Te adelanta a la respuesta de lo que sería un avance clave de la decisión
y de las acciones que pudiera tomar la Asamblea Nacional y la fiscal, que es el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro Moro. Eso es lo que tiene que hacer la fiscal. Eso es lo que debemos hacer todos, la fiscal y nosotros respaldar una decisión como esa. Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso que se desprende de aquel? Bueno, primero el nombramiento de los nuevos magistrados. Ya hemos anunciado que nosotros vamos a nombrar magistrados nuevos en el Tribunal Supremo de Justicia, pero además hay algo clave, con lo que no contamos cuando destituimos al presidente con el abandono del cargo, Jaime, que tiene que ver con el reconocimiento internacional. Pero, vamos a ver, esto es muy simple. Si vamos a ir a una transición pacífica hacia la democracia, la cuarta opción, la que tú abrazas, tiene que haber una persona que presida constitucionalmente el Estado durante la transición. Esa persona no puede ser sino el presidente de la Asamblea. Por eso es que nosotros hemos planteado el escenario de las elecciones generales. Porque además, Jaime, pensar que en una transición tú puedes tumbar a una dictadura como la que hoy ejerce el poder en Venezuela y nombrar al otro por mecanismos estrictamente de consenso puede ser incluso un error conceptual para la crisis que está viviendo Venezuela. Lo mejor y lo que nosotros hemos planteado, y por eso se hace el planteamiento político de fondo, tiene que ver con un proceso de elecciones generales donde nosotros podamos consultarle a la población quién es ese actor que va a presidir el gobierno. Y en ese sentido... Pero, tenemos que ir a la publicidad. Pero para llegar a unas elecciones hay que tener una transición. Para tener una transición hay que tener a una figura que la encabece. Lo único que nosotros necesitamos para llegar a un proceso de elecciones generales es o que la Fuerza Armada lo force, o que el Poder Electoral lo force, o que nosotros a través de la manifestación que llevamos adelante logremos las presiones necesarias para conquistarlo. Es allí lo complejo de asumir una postura como nosotros estamos asumiendo. Bueno, yo discrepo de usted, mi querido diputado. Para mí el presidente constitucional de su país es Julio Borges. Para mí el presidente constitucional para usted no hay presidente constitucional. No es que no hay presidente, lo que es un poder de facto que está ejerciendo. No, el dictador es Maduro. Pero con arreglo a la Constitución tiene que haber alguien que represente al pueblo legítimamente. No hay otro que no sea el presidente de la Asamblea. Regresamos con el brillante diputado Juan Requesens después de... Me dan en la cara, pero la herida de aquí también fue bastante significativa. ¿Ya estás bien? Sí, vale. Sí, no. Metrazos son como bolas de plomo. No, unas metras. Metras que usan, que las meten en las escopetas, sobre todo para eliminar la prueba balística. Y las disparan, con eso han herido a varios compañeros. ¿Perforaron tu cuerpo? Aquí también, sí. Pero aquí también fue la herida del tronco, que fue la foto más... Fue una foto bastante pública. Te han podido matar, ¿no? Sí, como a muchos compañeros que han asesinado. Van más de 90 ya. Bueno, este es un tema complicadísimo, ¿no? ¿A ti te gustaría que Trump hiciera algo más por Venezuela? ¿Hay algo más que no ha hecho Estados Unidos? Mira, Jaime, nosotros el apoyo internacional lo hemos reconocido y lo agradecemos además. Yo, si no caigo en el chantaje de la dictadura que una sanción contra un terrorista o contra un narcotraficante es una sanción contra la patria. No, claro que no. Por nosotros, todas las sanciones que sean necesarias para quienes cometan delitos de lesa humanidad, violaciones a derechos humanos, narcotráfico, terrorismo y actos de corrupción. Dice el nuevo Gerald Toy que vienen sanciones duras contra Cabello por narcotráfico. Y que vengan las sanciones que tengan que venir. Si hay evidencias, como las hay, de terrorismo, de violaciones de derechos humanos, estos funcionarios que han asesinado compañeros, que nos han reprimido y que han generado violación, que vengan. Y si hay evidencia de narcotráfico, que las hay, de Tarek, de Cabello, del Pollo Carvajal, entre muchos otros, la sanción final no sería traerlos y enfrentarlos a la justicia de Estados Unidos como hicieron con Noriega. Sí, bueno, pero vivimos en el siglo XXI, Jaime, y las realidades son absolutamente distintas. Yo estoy convencido que la presión internacional es clave en un conflicto como este, la activación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, la solidaridad de los gobiernos, el cerco financiero también es un mecanismo importante. Hablemos de eso, del cerco financiero. Estados Unidos le vende gasolina a tu país. Estados Unidos le vende gasolina a tu país. ¿Te parece bien? Lamentablemente la ética corporativa hoy no es una regla. ¿Pero debería dejar de venderle gasolina? En el mundo. Lo que yo estoy convencido es que cuanta transacción haga el gobierno ilegal y corrupta debe frenarse. Cuanta transacción financiera haga el gobierno en el mundo,
cuanta cuenta bancaria hay en el mundo de los funcionarios que por corrupción se han hecho con el tesoro del público debe ser cerrada y debe ser confiscada. Pero espera. Trump puede tomar la decisión de que no se le venda gasolina a Estados Unidos. Que Estados Unidos termine de tomar las decisiones correspondientes para poder... ¿Tú apoyarías esa decisión? Nosotros apoyaríamos cualquier decisión que cerque a los actores que están implicados en corrupción. Bueno, que dejen de venderle gasolina a Maduro. Los colectivos andan en moto, las motos usan gasolina. ¿Por qué Estados Unidos le va a vender gasolina a los colectivos de Maduro? Ahora, nosotros sí tenemos que pensar, Jaime, sobre todo, y esto es un mensaje para Trump y, por supuesto, y para los Estados Unidos de Norteamérica, que tenemos que avanzar en la diplomacia internacional. Nos queda una deuda que es la OEA. No logramos los 23 votos en la última votación. Se lograron 20, es bastante. Se lograron 20, que es muchísimo. Nos faltan 8 países que se mantienen en abstención. Hay que buscar convencerlos. Pero con 28 votos, con los 34, vamos a suponer que todos los países de la OEA voten contra Venezuela, Maduro no cae. Cuba no está en la OEA. No cae, Jaime, porque precisamente de eso se trata. La presión internacional. Nosotros tenemos la responsabilidad de resolver el conflicto nosotros, con la solidaridad, el apoyo y las sanciones correspondientes de todos los países del mundo. Espera un momentito. Ahora depende de nosotros, claro. El 98% de la caja chica de Maduro, el efectivo con el que compra material represivo para matar a los muchachos, proviene de las refinerías, que son 7, de Estados Unidos que le compran petróleo a Venezuela. Eso hay que terminarlo, hay que decretar un embargo petrolero. Y lo hizo Brasil, fíjate cómo el gobierno venezolano trató de comprarle bombas lacrimógenas a Brasil y trasladarlas y a nosotros nos pareció genial que cercaran esa operación. Hay que dejar a Maduro sin efectivo. Sin efectivo, sin transacciones, pero además hay que seguir desnudando a Nicolás Maduro en la opinión pública internacional. ¿De qué manera? Es importante, de todas las maneras posibles. Tú eres uno que lo hace, los distintos medios de comunicación que nos han colaborado. Jaime, lo más duro de un conflicto como este es que las soluciones políticas se presentan en cada uno de los espacios y los roles que se han asumido. Pensar que nosotros vamos a tumbar una dictadura como esta solo por la presión internacional es pecar de ingenuo. Pensar que nosotros vamos a tumbar una dictadura como esta, Jaime, solo a través de la presión y la protesta popular es también pecar de ingenuo. Son 4 campos de acción que se activan en un conflicto político que va a terminar con una solución política. A ver, recuérdame esos 4 campos. Presión en la calle, presión institucional, presión internacional y el quiebre de las conciencias. ¿Cuál es la presión institucional? Asamblea General y Asamblea Nacional. Ahora, quiebre de conciencias, el cuarto. Ahí déjame discrepar de ti, porque tú cuando dijiste 4 opciones, pero la insurrección armada de ninguna manera, porque eso nosotros somos unos demócratas, creemos en la paz. Sí, está muy bien. Pero tú estás hablando de quiebre de conciencias. Si el alto mando militar decide plegarse del lado de la ley y de la Constitución... Pero es que, Jaime, insisto, la realidad en Venezuela es distinta a la que nosotros podemos interpretar por las acciones que cometen. Es un grupo de generales y un grupo minúsculo de la Fuerza Armada. A mí no me queda duda que un gran porcentaje, el mismo porcentaje de descontento que hay en la población en contra de la dictadura, que hacen respetar la Constitución. Hay quienes desde la Asamblea y desde la Fiscalía, bueno, en mi caso yo soy diputado y quizás tengo el doble rol, pero cada área de presión tiene un rol, tiene un papel, y la transición para mí es clave, Jaime, porque busca 3 elementos fundamentales. No sigas. Déjame hacer una pregunta. Porque vamos de 4 a 3 y de 3 a 4 y de 4 a 3. Claro. Ahí déjame hacer una pregunta. ¿La fiscal Ortega puede hacer algo más? O sea, ya la asamblea en la que tú estás ha decretado que Maduro hizo abandono de cargo. Claro. ¿No es cierto? Sí. O sea, para la asamblea, tú eres diputado de la asamblea, Maduro ya no es presidente. Hace días. ¿Eso es correcto? Es correcto. Por consiguiente, el presidente es Julio Borges. No. Mira, Jaime. ¿Quién es el presidente según la Constitución? Mira, Jaime. Lamentablemente, y esto hay que decirlo con mucha responsabilidad, yo me caracterizo por ser bastante transparente en los planteamientos que hago siempre. Decretar algo, y es parte de los errores que quizás hemos cometido, pensar que por un decreto o la activación de un artículo nosotros podemos eliminar el poder de facto en Venezuela es un error. No, yo no te estoy hablando del poder de facto, sí. Te estoy diciendo si Maduro es el presidente constitucional de Venezuela. Constitucionalmente Maduro abandonó el cargo, por eso, sin embargo en la práctica sigue ejerciendo el poder. Pero yo no te he hablado de la práctica, ahora, te he preguntado quién es el presidente constitucional. Nosotros hoy estamos activando 2 mecanismos que son claves para la resolución de este conflicto constitucional del que tú hablas.
unos No, yo no hablo de años... conflicto, porque para mí no hay conflicto. El presidente de la Asamblea es el presidente constitucional. No, hay un conflicto de poderes hoy, hay un conflicto constitucional absolutamente, y lo hay en la medida en que tenemos un poder judicial, un poder electoral que irrumpen y amenazan contra la Constitución, Sí, eso es parte violan del la conflicto, Constitución, no reconocen a la Asamblea Nacional, ahora no quieren reconocer a la Fiscal General de la República, y además hay un poder ejecutivo de facto que desde el poder también pues controla estos dos. Logramos una transición pacífica que para mí es quizás una de las más complejas, Jaime. Pero porque... en términos prácticos, esa cuarta opción, ¿cómo ocurre si los militares no están a favor de la transición democrática? Precisamente, Jaime, por eso es que la transición es la más compleja. La transición requiere de la agitación y la irreverencia, de la movilización y la protesta de calle, junto con la política y los distintos mecanismos de presión institucional. Esos dos factores ya están en pie. Claro, y son 4 frentes de lucha, nosotros lo hemos dicho. La presión institucional, que tiene que ver en este caso con la Fiscalía y la Asamblea Nacional, que son las dos instituciones que están activando por la Constitución y el Estado de Derecho. La presión internacional, ¿sí?, donde hay un grupo de dirigentes que están activamente maniobrando para lograr los apoyos. Hace 100 días, Jaime, era impensable contar con el apoyo que hoy contamos en Venezuela, en el mundo. El otro mecanismo, por supuesto, tiene que ver con el quiebre de conciencia, ¿sí?, con la localización de actores del gobierno de poder influyentes que den el paso de apoyar la Constitución y respetar el Estado de Derecho. Eso es clave en un conflicto como este. Chavistas arrepentidos, que sigan el ejemplo de la fiscal Ortega. Incluso pueden seguir siendo chavistas. La Fiscal General de la República ha manifestado que ella es chavista, ya no se ha puesto la camisa de la Mesa de la Unidad, no se ha puesto la camisa de la... chavistas con respeto a la democracia. Pero está exigiendo el respeto a la Constitución. Más allá de que yo no comparta doctrinariamente, pero se le respeta y se le reconoce la actitud que ha tomado en un momento como este. Y la otra, que es la agitación de calle y la defensa del derecho que tenemos nosotros a protestar y a ejercer ese derecho a la protesta. Por eso yo digo que el camino de la transición es la ventana. Es el más complejo, sí, Jaime. Es en el que cada rol tiene un papel fundamental. Yo lo he dicho, yo me considero un agitador. Hay quienes están por el mundo convenciendo gobiernos y convenciendo estados. Hay quienes se encargan de localizar estos chavistas. Recibir esta noche al diputado opositor Juan Requesens, que se ha jugado la vida por la causa de la libertad en su país. Juan, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer además estar aquí. Te felicito de corazón por el gran trabajo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo aquí en Miami? ¿Cuándo saliste de tu país? Bueno, llegué esta madrugada, salí de Bogotá a Miami a las 11:30 de la noche, llegué a las 3:30 hora de Bogotá, 4:30 hora de Miami. ¿No has dormido? No, trabajando duro. Creo que, y lo decía esta mañana en un programa de radio, donde sea que haya un venezolano, nuestro deber es llegar allí. Nos ha tocado muy duro, yo soy diputado del Estado Táchira, recorrer cada uno de los municipios del Estado, recorrer el país también, pero por supuesto tener la oportunidad de viajar, y en mi caso que vine hasta Miami, hasta Estados Unidos, para poder tener una asamblea que tenemos el miércoles, el FIU, poder estar con los medios de comunicación, poder compartir con los venezolanos que están dejando el pellejo aquí también, haciendo de todo y paralizando sus vidas por colaborarnos a nosotros en nuestra crisis. Para mí es un gran orgullo y no he parado de dar las gracias. Hay el temor de que cuando vuelvas, ¿cuándo piensas volver? No lo sabemos todavía, pero pronto. Que no vamos a estar más de un par de días. Un par de días, claro. ¿Y no temes que al volver te anulen el pasaporte, como han hecho recientemente con periodistas políticos de oposición? Sí, es un riesgo, pero es un riesgo que vale la pena correrlo, ¿no? Cuando saliste ayer de Caracas a Bogotá, ¿tenías ese temor de que no te dejaran salir? No salí por Caracas, pero si nos cierran la puerta le entramos por la ventana, a donde sea y lo que sea que tengamos que hacer para lograr los objetivos. Ahorita estamos en un periodo de organización, de difusión del mensaje, de comunicación política importante y vamos a hacerlo como sea y vamos a cumplir el objetivo como sea. Bueno, lo que tú has dicho es una metáfora exacta de lo que pasa en Venezuela. Es decir, al pueblo le han cerrado la puerta, ¿no? A la oposición, al pueblo, 80% de los venezolanos le han cerrado la puerta. Hay que entrar por la ventana. ¿Cuál es la ventana? Bueno, mira, Jaime,
esto es un conflicto que se dio, muchos dirigentes de oposición, Enrique era uno que lo denunciaba mucho. Cuando tú tienes una crisis social de la talla que hay en Venezuela, una crisis humanitaria, 80% de desabastecimiento, 3 de cada 10 personas comiendo la basura, 6 de cada 10 venezolanos que manifiestan que no comen sino 1 o 2 veces al día. Sí. Una inflación, hiperinflación galopante, el 82% de pobres. 82% de pobreza, la crisis hospitalaria que hay, 25.000 asesinatos al año. No puede, y cuando tú cierras los mecanismos institucionales para la resolución de esa crisis humanitaria, no queda sino una explosión de la talla en que esto se ha acordado. Todo, no fue ni siquiera algo inducido. Hace 90 días, Jaime, antes de que empezara el conflicto, la situación en Venezuela era de desesperanza, de desmovilización, de inacción prácticamente. Se fueron los hechos suscitando uno sobre otro y lo importante fue que la dirigencia política asumió la vanguardia del conflicto, asumimos la vanguardia del conflicto. ¿Pero la explosión ya ocurrió o está por ocurrir? No, yo creo que ocurrió y ha venido reescalando durante estos días. Una crisis política en el que la Mesa de la Unidad y nosotros elegimos el camino de la transición como método de resolución del conflicto, ¿sí? Y de la transición, Jaime, siempre lo digo con mucha responsabilidad porque hay 4 formas de resolver este conflicto. A ver, ¿cuáles son? O Maduro renuncia, o hay un proceso, y pareciera que no va para eso. No, la primera es altamente improbable, sí. Claro. O convocan unas elecciones generales, que el gobierno insiste en cerrar esa puerta. Sí. O hay una insurrección armada que nosotros no apoyamos y que no queremos porque no es nuestra naturaleza, no tenemos ni queremos las armas. O en definitiva nosotros lo deberemos y viola constantemente la Constitución. Pero mi pregunta sigue sin respuesta. Incurriendo además en delitos de lesa humanidad. A ver, espera. Maduro no es el presidente constitucional, ¿no es cierto? Ajá. Porque hizo abandono del cargo. Claro. Entonces, ¿quién es? Bueno, ahí es donde está la paradoja de pensar. Pero es que no es una paradoja. Hay juristas, hay periodistas que han explicado que el presidente legítimo, el único poder público que tiene legitimidad, es el Poder Legislativo. Sin embargo, el presidente es Julio Borges. Sin embargo, fíjate que la Constitución establece que después de la mitad del periodo, cuando el presidente abandona el cargo, renuncia, es el vicepresidente. O sea, ¿tú crees que el vicepresidente es el presidente constitucional? No, Jaime, yo lo que estoy es convencido que hoy el presidente Nicolás Maduro, que ejerce desde el gobierno una dictadura, está incurriendo en violaciones de derechos humanos. Eso es otro tema, no me lleves a ese tema, en eso estamos de acuerdo. Pero es que, sin embargo, Jaime, pensar que en política forma no es fondo y que en este caso el debate jurídico es el que prela, creo que es un error hasta conceptual. Pero perdón, si la fiscal Ortega, en vez de citar a Benavides Torres, que no va a ir, dice, de acuerdo con el abandono de cargo que decretó la Asamblea Nacional, señor Maduro. Te adelantas a la respuesta de lo que sería un avance clave de la decisión y de las acciones que pudiera tomar la Asamblea Nacional y la fiscal, que es el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro Moro. Eso es lo que tiene que hacer la fiscal. Eso es lo que debemos hacer todos. La fiscal y nosotros respaldar una decisión como esa. Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso que se desprende de aquel? Bueno, primero el nombramiento de los nuevos magistrados. Ya hemos anunciado que nosotros vamos a nombrar magistrados nuevos en el Tribunal Supremo de Justicia, pero además hay algo clave, con lo que no contamos cuando destituimos al presidente con el abandono del cargo, Jaime, que tiene que ver con el reconocimiento internacional. Pero, vamos a ver, esto es muy simple. Si vamos a ir a una transición pacífica hacia la democracia, la cuarta opción, la que tú abrazas, tiene que haber una persona que presida constitucionalmente el Estado